El libro de Job, lección 6, la maldición, sin causa. El propósito de la lección de esta semana es comprender que Dios es justo y que la justicia y el juicio vendrán a su tiempo. La lección la dividiremos en 3 partes. La primera, bendiciones disfrazadas. La segunda, hechos y no solo dichos. Y la tercera, juicio apresurado. Frecuencia cristiana. Parte de lo que significa vivir por fe es confiar en Dios, en que un día la justicia que está faltando aquí se revelará y se manifestará. Iniciemos con la primera parte, bendiciones disfrazadas. En el Salmo 119, versículos 71 y 67, el rey David expresa: bueno me es el haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Porque antes de que fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El salmista pudo ver el bien que surgió de las pruebas que le afligieron. A veces las pruebas son verdaderas bendiciones disfrazadas, ya sea porque nos traen de nuevo al Señor o nos llevan a Él por primera vez. Algunas veces, por terribles y trágicas que sean, pueden ser usadas para algo que con el tiempo llegamos a ver que era bueno. Este es el caso del rey David, y también puede ser el nuestro. Otras veces parecen arbitrarias y sin propósito, como en el caso de Job. Mientras repasa su vida, el salmista reconoce que Dios ha sido bueno con él, y aunque ha pasado por algunas dificultades, el Señor siempre ha estado a su lado, y que aún en la aflicción se puede ver la bondad de Dios. Las quejas impacientes son pecaminosas e irrazonables. Muchas de nuestras mejores lecciones espirituales y más preciosas experiencias se encuentran en el valle de la aflicción. Aunque parezca difícil sobrellevar la tristeza y el sufrimiento, las lecciones que tales experiencias nos enseñan son invalorables para el desarrollo del carácter cristiano. A todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y desaliento, como puede ser tu caso en este mismo momento. Días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan el alma, en que la muerte parece preferible a la vida, como en el caso de Job, y quizás también en el nuestro. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiéramos ver con percepción espiritual el significado de la providencia divina, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para sentar nuestros pies en un fundamento firme, y nuestro ser se llenaría de una nueva fe y una nueva vida. Porque no hay disciplina sin causa y propósito. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios no comunica mensajes de paz para arrullar en su seguridad carnal a los que no se santifican. Antes imponen cargas pesadas a la conciencia del que hace el mal y atraviesa su alma con agudas saetas de convicción para que entonces clamemos: ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Pero la mano que humilla hasta el polvo, reprende el pecado y avergüenza el orgullo y la ambición, es la mano que eleva al penitente con la más profunda simpatía. Cuando el hombre ha pecado contra un Dios santo y misericordioso, no puede seguir una conducta más noble que la que consiste en arrepentirse sinceramente y confesar sus faltas con lágrimas y amargura en el alma. Esto es lo que Dios requiere. No puede aceptar sin un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Continuemos con la segunda parte, hechos y no solo dichos. En Job, capítulo 4, versículos 12 al 21,
encontramos muchas cosas fascinantes que pueden observarse aquí, incluyendo que estos hombres, Elifaz y Job, comprendían la naturaleza y el carácter del verdadero Dios, a través de la naturaleza, la razón y la conciencia, y a veces por revelación escrita. Sin embargo, la posición que Elifaz adoptó ante la situación de Job reveló una falta de entendimiento con respecto a la causa del sufrimiento y el dolor causados por Satanás en el gran conflicto. De la misma manera, a través de la historia, muchos seres humanos han comprendido quizás limitadamente a Dios y han actuado en base a ese conocimiento sin estar directamente relacionados con el llamado pueblo elegido de Dios, es decir, los patriarcas y posteriormente los israelitas. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los odiadores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Y esto nos lleva a una reflexión. No es la religión o grupo religioso al que pertenezco el que me hace ser hijo de Dios, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, las obras y los hechos del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Igualmente en nuestro tiempo, el Espíritu Santo fue enviado a este mundo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué respuesta estamos dando nosotros a la tercera persona de la divinidad? ¿Estamos aceptando diariamente su presencia y dirección en nuestra vida? ¿O estamos cometiendo el pecado imperdonable, que consiste en rechazar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse? En el capítulo 10 del libro Hechos de los Apóstoles encontramos el relato de Cornelio, un centurión romano, hombre rico y de noble linaje, y que ocupaba una posición de responsabilidad y honor. Y aunque pagano de nacimiento y educación, por su contacto con los judíos, había adquirido cierto conocimiento de Dios y lo adoraba con corazón veraz, demostrando la sinceridad de su fe por su compasión hacia los pobres. Era muy conocido por su beneficencia y su rectitud le da un renombre tanto entre los judíos como entre los gentiles. Su influencia era una bendición para todos aquellos con quienes se relacionaba. Considerando a Dios como creador de los cielos y de la tierra, Cornelio lo reverenciaba, reconocía su autoridad y buscaba su consejo en todos los asuntos de la vida. No era miembro de la congregación judía y habría sido considerado por los rabinos como pagano e inmundo. Pero ante el concilio celestial era considerado al igual que Job como piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que oraba a Dios siempre. La salvación es por gracia, el juicio es por obras. En Efesios 2, del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Finalicemos con la tercera parte, juicio apresurado. Elifaz no obtendría ningún premio de tacto y simpatía por sus líneas iniciales. Básicamente está diciendo que era fácil para Job ser una luz y un consolador de otros cuando las cosas andaban bien. Pero ahora que el mal le cayó encima se turba. No obstante,
él no debería turbarse. Dios es justo, por lo tanto, el mal que le acontece es merecido. Mucho de lo que dijo Elifaz era correcto. Expresó muchos puntos válidos mencionados más adelante en la Biblia, pero algo estaba mal en su respuesta a Job cuando éste se lamentó de su situación. El contexto en el cual dijo estas palabras no se aplica a esta situación específica. Es fácil mirar una situación y decir cosas al respecto, o citar textos bíblicos que parezcan aplicables. Y a diferencia de la disciplina con causa y con propósito mencionada en la primera parte, en el caso del rey David, la maldición, a saber, el sufrimiento y el dolor en el caso de Job, no había una causa ni un propósito comprensibles. El apóstol menciona: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y es entonces cuando la maldición sin causa se convierte en una causa con propósito. Si en este momento estás pasando por una situación injusta, ya sea económica, de salud o de tipo familiar, laboral o incluso dentro de tu congregación religiosa, haz tuyas las palabras del texto mencionado y espera confiadamente como lo hizo Job, que a su tiempo la justicia de Dios se manifestará. Muchos piensan que están representando la justicia de Dios como Elifaz, mientras fallan por completo en representar su ternura y su gran amor. Muchas veces aquellos que tratan con aspereza y severidad están pasando por una violenta tentación. Satanás está ensañando con esas almas, y las palabras duras y despiadadas los desalientan y los hacen caer en las garras del poder del tentador. Toda asociación en la vida requiere del dominio propio, la tolerancia y la simpatía. Diferimos tanto en disposición, hábitos y educación que nuestra manera de ver las cosas varía mucho. Juzgamos de modos distintos. Nuestra comprensión de la verdad, nuestras ideas acerca del comportamiento en la vida no son idénticas en todo respecto. No hay dos personas cuyas experiencias sean iguales en todo detalle. Tan frágil, tan ignorante y tan propensa a equivocarse es la naturaleza humana, que cada cual debe ser prudente al valorar a su prójimo. Poco sabemos de la influencia de nuestros actos en la experiencia de los demás. Lo que hacemos o decimos puede parecernos de poca importancia, cuando si pudiéramos abrir los ojos, veríamos que de ello dependen importantísimos resultados para el bien o el mal. Decidamos hoy que si estamos pasando por momentos difíciles, por situaciones injustas, por una maldición sin causa provocada por el enemigo de nuestras almas, decir como el rey David en el Salmo 40 del 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso luego mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová.